Voy a repetir el último párrafo con que terminamos para conectar. Ahora pueden imaginar bien que es enteramente el- en el interés de los poderes arimánicos y luciféricos ocultar este secreto de la triada. Recordemos que aquí la triada que se refiere Steiner es al equilibrio en que el ser humano debe estar frente a estos dos poderes, de Lucifer y Arimán, ¿no? En una balanza uno se puede imaginar que están los poderes luciféricos y en el otro extremo Arimán. Y el ser humano debería estar en la mitad haciendo equilibrio entre ambos porque para este periodo o este universo material o que se llama terrestre en el lenguaje esotérico, se necesita de lo bueno de ambos. Obviamente, desechar lo malo de ambos. Lo bueno de Lucifer en este caso es como ese aspecto que le da como la posibilidad de libertad, gracias a que le dio libre albedrío al ser humano. Eso hay que tomarlo. Y otras cositas que aquí estoy no la he nombrado, pero creo que yo sí las he nombrado, como, como que se inculcó en el ser humano el arte, las ciencias, la belleza, la estética, esas cosas son importantes para el ser humano. Pero obviamente las malas de Lucifer son las que sabemos, que son las que se alimentan al ser humano lo que llamamos los siete pecados capitales, ¿no? Y por el lado de Arimán, obviamente la parte negativa se sobreentiende cuál es, que es como el pecado consciente, cuando se maquina de hacer el mal. Ese es el lado de Arimán, ya sea desde algo pequeño, por ejemplo, desde caer en engaños y mentiras como no creer en el mundo espiritual, o cosas pequeñas como uno decir mentiras pequeñas, hasta cosas muy graves como matar a otro ser viviente, otro ser humano, ¿no? Lo difícil de ver qué es lo bueno del poder arimánico. En este caso es algo muy puntual. No sé si Steiner en esto que estamos leyendo lo ha dicho claramente, pero la idea es que el ser humano necesita tener los pies en la tierra. O sea, esa parte que digamos no ser materialista, sino saber que uno tiene que encarnar, vivir este mundo encarnado, no odiando el mundo material, sino saberlo utilizar. Hay que trabajar en el mundo material para poder crecer espiritualmente en esta etapa evolutiva que se llama planeta Tierra o terrestre, ¿no? Y allí es donde es importante esas influencias de Animam. Digamos, tener que vivir en el mundo material es como una de las características de la parte del Animam. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario o continúo o pregunta. Yo creo que está bien, Santi. Gracias por la explicación. Vale, vale, muy bien. Entonces continuamos. Ya que la comprensión adecuada de este secreto permite a la humanidad ocasionar el estado de equilibrio entre los poderes arimánicos y luciféricos, que significa, por un lado, usar la tendencia luciférica hacia la libertad o el logro de un sustancioso objetivo cósmico, y por otro lado, esforzarse para conseguir lo mismo con el elemento arimánico. La condición espiritual normal del ser humano consiste en relacionarse de la forma adecuada con esta Trinidad, esta estructura trina del mundo, ya que las influencias sobre la vida espiritual y cultural humana tienen una fuerte tendencia a confundir al hombre en relación al significado de la triada. Podemos observar muy claramente en la cultura moderna que la concepción de esta estructura acorde con la triada está casi completamente eclipsada con la concepción de una estructura acorde con la dualidad. Si deseamos comprender el Fausto de Goethe, debemos darnos cuenta, como a menudo he señalado, que esta confusión en lo que respecta a las influencias triádicas se dan incluso en este gran poema cósmico. Si Goethe en su día había tenido un punto de vista claro en estos asuntos, no hubiera presentado el poder mefistofélico como el único oponente del Fausto que arrastra a Fausto hacia abajo, sino que hubiera contrastado este poder mefistofélico del que sabemos que es idéntico al poder arimánico, con el poder luciférico. Y Lucifer y Mefistófeles aparecen en Fausto como dos fuerzas
aparecerían en Fausto como dos fuerzas opuestas. He hablado de esto aquí repetidamente. Si estudiamos la figura del Mefistófeles de Goethe, podemos ver claramente que Goethe, en su caracterización de Mefistófeles constantemente confundía los elementos luciféricos y arimánicos. El Mefistófeles de Goethe es como si fuera una figura mixta de dos elementos. No hay uniformidad en ella. Los elementos luciféricos y arimánicos están entremezclados aleatoriamente. He tratado de esto más explícitamente en mi folleto Goethe Standard of the Soul. Bueno, muy bien. No sé si tengan un comentario, preguntan. Igual yo quería comentarles que también he leído de Steiner en no me acuerdo en qué ciclo de conferencias, que este mismo error de, digamos, de comprensión de estas cosas espirituales la tiene el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento en la Biblia confunde los poderes arimánicos y luciféricos. A veces se piensa que es uno solo, ¿no? Y esa error del Antiguo Testamento se debe a que en aquel entonces, cuando se escribió el Antiguo Testamento, que fue milenios atrás de nuestra época, em, no había tanto desarrollo del alma racional, el alma de que comprende las cosas de mejor manera, en aquel tiempo. Las almas humanas encarnadas de aquel tiempo no tenían esa disposición que nosotros actualmente sí tenemos para la intelectualidad, ¿no? Para la comprensión de las cosas. Entonces, eso era una especie de error, pero sin culpabilidad en especial a alguien a las personajes que se inspiraron, sino que más bien era por las características de la época humana, ¿no? Y ese error, desafortunadamente, ha traído también consecuencias a la comprensión de los representantes de las religiones actuales. La gran mayoría de los que deberían creer, a duras penas creen en Satanás, a duras penas. Y lo que exige la ciencia espiritual de ahora es que se sepa que hay al menos dos que están influenciando, tentando al ser humano, Lucifer y Arimán. Ya sabemos que hay un tercero que es más poderoso, digámoslo así, en la tentación en los seres humanos. Bueno, eso es lo que quería comentarles, así como algo extra. No sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Santiago, yo no recuerdo, aparte de Steiner, quién más hable de Lucifer y Arimán. Yo siempre tengo la idea, ¿no? Que siempre se habla solamente de Satanás. Creo que lo equiparan a Lucifer. No sé si tú quieres hacer algún comentario, porque la verdad no recuerdo, a diferencia de Steiner, quién más haga esa diferenciación. Muy buena pregunta, Vladimir. De lo que yo he leído, o de lo que conozco, solamente Steiner hace esa diferencia. Eh, y no puedo decir que sea el único Steiner el que hace esa diferencia, porque como no conozco más caminos espirituales, salvo muy poquitos y contados, pero realmente con lo que más o menos de la trayectoria que tenía mi papá, que le gustaba leer bastante, de varios iniciados contemporáneos y de época parecida a Steiner, parece ser que el único que ha profundizado de la manera tal es Steiner. Tan es así que creo que por eso se llama ciencia espiritual. Steiner funda ese objetivo por esa razón, ¿no? Es una ciencia. Entonces, Vladimir, posiblemente, digo posiblemente porque estoy 100% seguro, Steiner es el único que lo ha hecho público, ¿sí? Que hay al menos dos fuerzas contribuyendo a las tentaciones en el ser humano. En- bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Gracias, Santiago, gracias. No, la verdad yo no recuerdo a nadie más, o sea, en lo que he leído en mi vida no recuerdo que se plantee eso. Siempre se habla del diablo, de Satanás, y inclusive se habla como de una manera
creo que como despectiva, ¿no? Como quien dice, o sea, creo que no se le reconoce el poder tan inmenso que tiene, ¿no? Eh, creo yo. O si se le reconoce es como para infundir susto, no conciencia. De acuerdo, Vladimir, así es. Hablando de la Iglesia Católica, porque es, digamos, la que yo más he participado de las demás religiones, yo creo que la mayoría de nosotros hemos participado más de misas católicas que de otros ritos de otras religiones, cristianas o no cristianas, ¿no? A lo que a mí me respecta, yo creo que desafortunadamente la Iglesia Católica de esta última década, en las homilías y en muchos folletos, no hablan del infierno ni de Satanás ni siquiera. Así se ha confundido por Lucifer y Satanás. Ni siquiera hablan de eso. Más bien hablan de cosas emotivas, un poquito demagógicas, podría decir yo, sin juzgar, obviamente, diciendo que hay que ser bueno, hay que ayudar al prójimo. Sí, eso está bien, pero que la Iglesia Católica, los sacerdotes, enseñen los mundos espirituales, sus leyes, cómo es, no. Desde hace una década no escucho en homilías eso. No sé a ustedes si le ha pasado lo mismo o es una impresión mía, no sé. Igual, Santi, yo creo que compartimos la misma perspectiva. Sí, sí, sí. Lástima que sea así porque la Iglesia Católica es la más cercana para llegar a la verdad, ¿no? El problema son sus representantes. Obviamente no todos, pero algunos sí dan muy mala imagen y ese es el problema. La principal ventaja de la Iglesia Católica es sus sacramentos, que se han propagado de generación en generación desde los primeros apóstoles hasta ahora, ¿no? Y por supuesto, esos sacramentos además incluye el amor a la Virgen María, que eso sí realmente hace la gran diferencia. Para muchos cristianos no católicos es como la burla y tristemente no se saben lo que pierden. Bueno, muy bien, no sé si continuamos, quieren algo que comentar finalmente o tienen alguna duda. No, está chévere, Santi. Y mira que Alejandro estaba escuchando como unas conferencias, no sé, como algo que no sabemos si está bien o está mal. Pero si nombran a Lucifer, hablan creo que de furias, me cuenta él. No sé si sea alguna distinción ahí, bueno, no sé, él de pronto sabe mejor porque yo no las he escuchado. Sí tienen como términos, pues según lo que él me ha contado, como muy parecidos a los de Steiner. Ayer hablando con él decíamos que de pronto son personas como que sí pueden tener algo de iluminación o de iniciación, pero no al punto pues de Steiner, entonces cada cual como que lo interpreta a su manera, no sé. Sí, sí, qué bueno que sacaste a colación eso, Kate. Eso viene de la mitología griega, ¿no? Griego y romano. Creo que en la mitología griega se llama Erinias, mientras que en la romana Furias, no me acuerdo bien. No sé si se acuerdan del, no, bueno, no sé si decir mito, fábula, cuento o realidad, de Edipo Rey. ¿Se acuerdan más o menos cómo era? No. Bueno, más o menos es así. Edipo, cuando nació, el papá lo rechazó, digámoslo así, lo abandonó y creo que lo clavó, siendo bebé, lo clavó en el suelo por los pies, ¿no? Entonces, creo que ahí viene el nombre de él, bien inflamados, Edipo, por esa herida cuando era bebé, ¿no? El caso es que él nunca conoció al papá, ni creo que a la mamá tampoco. Bueno, no me acuerdo bien ahí. O de pronto la mamá sí, no me acuerdo. El caso es que cuando ya está adulto, Edipo, por algún motivo, no me acuerdo exactamente, mata al papá.
Entonces por eso ahí sale en psicología, psicoanálisis, el complejo de Edipo, cuando supuestamente los hijos como que pelean con los papás. Eso es en psicoanálisis, es mucha cosa que hay que mejorar ahí, pero así actualmente está, ¿no? En el psicoanálisis. Porque realmente lo que eso significa, ese mito, esa historia de Edipo que mata a papás, significa otra cosa diferente, ¿no? Pero bueno, los psicoanalistas actuales lo interpretaron así. Em, y, y la otra, bueno, y cuando él hace eso, creo, si no estoy mal, es que ya me estoy confundiendo de mitologías. Ustedes después me corrigen si llego a decir algo que no es. El otro complejo, cuando es al revés, cuando, cuando el hijo como que no quiere a la mamá, en psicología se llama complejo de, ¿alguien se acuerda? Electra. Electra, sí, Electra. complejo de Electra. Entonces, parecido con Edipo, pero en este caso es que ella mata a la mamá, ¿no? Pero ella no la mata directamente, sino que engaña o persuade al hermano para que mate a la mamá, ¿sí? Bueno, entonces el hermano se llama, ¿cómo es que se llama? Mi memoria está fallando. Orestes, creo que era abajo. Bueno, no me acuerdo. Orestes. Al hacer ese acto de matar a la mamá, eh, se le empiezan a aparecer seres que lo atormentan. Esas son las famosas erinias. Esos seres no son Lucifer ni Erimán. Son otros seres astrales que sí existen y siguen existiendo hasta ahora. Y más bien podemos nosotros, equiparándolo a la antroposofía, decir que son los mismos que nosotros llamamos demonios o demonios espectros. ¿No me acuerdan de una conferencia que hablamos sobre esos tres elementales negativos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Algo, pero no. Me acuerdo como el concepto más o menos, pero no el nombre. Ay, recuérdame, Santi, tengo como en la punta de la lengua. Sí, eran demonios, espectros y fantasmas. Fentomas, espectros Fantomas, y fantomas, sí, fantomas. fantomas. Entonces, según el tipo de pecado que uno haga o error, genera uno de esos. Entonces, lo que podemos equiparar de las furias o irinias son esos seres, no Lucifer y Arimán. Por supuesto, eso hace 2000 años o mucho antes de la época clásica griega, ¿no? Entonces ellos tenían una clarividencia atávica, pero igual que lo que decía Steiner en esa época, no tenían tanta comprensión de las cosas, el alma racional no la tenían tan desarrollada, entonces confundían muchas cosas hablando en terminología científica, o sea, no podían catalogar cosas. Veían más, pero no tenían la ciencia que ahora el ser humano tiene, ¿no? La capacidad de ciencia. Bueno, muy bien, no sé si le enredé el asunto, me fui por una rama, ¿está claro, no? Seguimos, continuamos, ustedes dirán. Pues sigamos. Sí, sigamos. Mm, Vale, muy bien. Esta confusión que así se evidencia en el Fausto de Goethe está basada sobre las ideas equivocadas que han surgido en la evolución de la humanidad moderna. En tiempos anteriores era diferente de poner la diada en el lugar de la triada cuando se considera la estructura del mundo. Es decir, uno ve el principio del bien en un lado, principio del mal en el otro, Dios y el diablo. Así debemos enfatizar el hecho de que si una persona desea concebir la estructura del universo de una manera fáctica, debe admitir la triada, los dos elementos opuestos de lo luciférico y lo arimánico, y el divino elemento que mantiene el equilibrio entre los dos. Esto tiene que ser contrastado con la ilusión que ha surgido en la evolución espiritual de la humanidad a través del concepto erróneo de la diada, de Dios y el diablo, de las fuerzas divino-espirituales arriba y las fuerzas diabólicas abajo. Es como si fuéramos a forzar al hombre a abandonar su posición de equilibrio si le ocultamos el hecho de que una sólida comprensión del mundo solo puede resultar de la concepción adecuada de la triada
Y si alguien le hace creer que la estructura mundial está de alguna manera determinada por la diada, aún así, los más altos esfuerzos humanos han caído presas de este error. Si deseamos tratar esta cuestión, debemos hacerlo sin prejuicios. Debemos entrar en una imparcial esfera de pensamiento. Debemos distinguir cuidadosamente entre el objeto y el nombre. No debemos permitirnos ser engañados a pensar que por darle un determinado nombre a un ser, hemos en algún momento experimentado y sentido este ser de la forma correcta. Si pensamos en estos seres que el hombre contempla con sus propios seres divinos, perdón, como sus propios seres divinos, debemos decir, podemos sentirlos de la forma correcta solo si los concebimos como efectuando el equilibrio entre los principios luciféricos y arimánicos. Nunca podemos sentir de la forma correcta lo que deberíamos sentir como lo divino si no entramos en este orden triple. Considerad desde este punto de vista el paraíso perdido de Milton o el Mesías de Klopstock, que vino a la asistencia bajo la influencia del paraíso perdido. Aquí no tenéis nada de una comprensión real de la estructura mundial triple. Tenéis en vez de ello una batalla entre el supuesto bien y el supuesto mal, batalla entre el cielo y el infierno. Tenéis la idea equivocada de la diada triada a la evolución espiritual del hombre. Tenéis lo que está arraigado en la consecuencia popular como el contraste ilusorio entre el cielo y el infierno, introducido en dos poemas cósmicos de los tiempos modernos. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos. No, pues ese error como que se ve mucho, o es lo que más se ve, ¿no? Porque en todas las partes, pues por lo menos la religión católica siempre le hablan a uno como que el Dios y el diablo, o le hablaban, pues, como que el bien y el mal, y siempre lo vería como que son solamente dos, ¿no? Y como que omiten el tercero. Sí, Kate, así es. Y tristemente parece ser que la comprensión del mundo, según dice Steiner, de la manera correcta es en forma de triada, no de dualidad. El problema es que actualmente casi todo se está yendo a la dualidad, generando polarizaciones innecesarias. Por ejemplo, los hombres versus las mujeres, eso es una dualidad que está produciendo una polaridad innecesaria. O sea, como si fueran cosas opuestas y, y contrarias, en vez de buscar la tercera opción, que más bien son complementarias, ¿no? Para evitar esos problemas de fanatismos. Y así en todo, en las religiones, en la política, uno no puede tratar de buscar contrariedades, sino complementarse. Lo bueno de una que alimente a la otra, y lo malo de la otra desecharlo porque se complementa de lo bueno de la otra. En cambio, si todo es malo de una o todo es malo de la otra, o pensar que todo es bueno de una o todo es bueno de la otra, eso produce polaridades, fanatismos innecesarios. Está produciendo guerras innecesarias, raciales, políticas, de religión, de todo. Bueno, no me extiendo más, pero ustedes ya deben saber lo demás. No sé si tengan algún comentario, pregunta. Pero un tiempo la iglesia, en un concilio vaticano, trató de neutralizar el cielo y el infierno donde iban los niños recién nacidos que se morían. ¿Cómo es que llama? Eso es lo que El, lo abolieron, sí, se llamaba el Limbo. famoso el limbo. ¿Sí? el limbo, sí. Es, Realmente sí estuvo bien que lo hayan quitado, porque eso fue un invento. La cuestión era esta, para más o menos contarles la, la historia ahí. Obviamente no me sé las fechas, ni los personajes que participaron de estas cosas, pero el trasfondo es el siguiente. La iglesia, no sé por qué razón, en determinada época de cristianismo de la iglesia católica, porque los primeros cristianos sí creían en la reencarnación,
Entonces, en algún momento la Iglesia Católica, que era la única que existía como cristiana, antes de que se creara los cristianos protestantes, con, en su fundación en Alemania, ¿cómo es que llama el fundador? Mm, bueno, me olvidó. Ustedes sí saben. Decidieron que como no existe la reencarnación, solamente existía el ¿Lutero? Lutero, Martín Lutero. Ese Martín Lutero fue como en el año 1600, por allá. O sea que de 1600 para atrás, el cristianismo era la iglesia católica, ¿no? Desde Bizancio hasta 1600, solamente el cristianismo era la iglesia católica, ¿no? Sí. Entonces, como no querían aceptar la reencarnación, cosa que los primeros cristianos sí sabían que sí existía, eh, es difícil saber por qué, ¿no? Porque querían rechazar la reencarnación. Hay cosas que Steiner dice que eran necesarias y otras que pareciera que se aprovecha las fuerzas negativas de Arimán para aprovecharse de eso y engañar, ¿no? Y de esa manera la iglesia adquirió mucho poder, porque si no existe la reencarnación y solo existe el cielo o el infierno, entonces cualquier sacerdote puede mandar al infierno o al cielo, si le da la absolución o no. Y como no existe la reencarnación, así adquiría mucho poder la iglesia católica, ¿no? Entonces, ese es el lado como que posiblemente se aprovecharon las potencias negativas. Pero parece ser que sí había algo en el trasfondo para que se dejara de creer por un tiempo en la reencarnación y en el karma, ¿no? Pero eso después lo hablaremos porque no me acuerdo bien Steiner cómo lo explica porque era importante que en un momento de la historia se dejara de creer en eso, ¿no? Bueno, el caso es que el problema era los niños. Un niño recién nacido, si se muere y no era bautizado, ¿a dónde se iba? Al cielo o al infierno. Y ellos estaban en un embrollo muy grande por esa cuestión. Porque como no fue bautizado, no tenía méritos para ir al cielo de una. Pero tampoco podía ir al infierno porque no había cometido ningún pecado. Entonces no había lugar para dónde llevarlo. Y el purgatorio no podía porque tampoco había pecado como para purgar algún pecado e ir luego al cielo, ¿no? Y si los mandaba al cielo de una, que era la otra opción, entonces sería como injusto para los que les tocó sufrir una vida y con tentaciones y caer y al final no salvarse, ¿no? Entonces, para evitar ese problema, se inventaron el limbo, ¿no? Que es el lugar donde van los bebés que no se bautizaron. Pero eso era un invento para salir de ese embrollo que les acabo de decir. Y luego no volvieron a hablar de más de eso. Sí, porque realmente no vale la pena. O sea, ahora la Iglesia Católica dice que si un bebé se muere va derecho para el cielo. No importa que no esté bautizado. Pero antes la única forma era que estuviera bautizado para que pudiera ir al cielo. No sé en qué concilio reciente, digamos en el de Nicea o no sé, o más reciente, se puso eso, que cualquier bebé así no esté bautizado se va para el cielo. Entonces se quitaron el limbo y ya se evitaron ese dolor de cabeza. Pero igual quedaron Ah, con el problema de que es injusto que alguien haya nacido y vivido toda una vida con tentaciones y que, digamos, le tocó lucharla para ganarse el cielo, ¿no? Pero igual a eso ya no, la gente no piensa en eso ni le importa. ahí está la reencarnación. O sea, Exacto, las exacto. claro, Con la reencarnación ya se evitan todos esos problemas, porque ya hay justicia divina. y misericordia también. Exactamente, ambas cosas. No hay una sola oportunidad, sino que hay muchas oportunidades. Algunas veces tienen ciertas características ambientales. Nace en familia rica, nace en familia pobre, nace en un lugar rico, nace en un lugar pobre, nace en un lugar desértico, en uno muy fértil, etcétera, etcétera. Todas son cuestiones de diferentes características de vida en vida. Si fuera una sola vida, se podría decir que hay privilegiados, ¿no? Que le tocó fácil. Pero como existe la reencarnación, la cosa cambia. Bueno, muy bien. No sé si alguien quiere decir algo más, un comentario o pregunta o continuamos. A mí a veces se me dificulta eh,
incorporar bien la diferencia entre la influencia arimánica y la luciférica. O sea, hay veces se me dificulta. Pues, si quieres, Santi, tú que tú lo tienes muy claro, ¿nos recuerdas eso? El ámbito de acción de Lucifer y el ámbito de acción de Arimán. Por supuesto, Vladimir, sin problema. La idea es que Lucifer está arraigado en la parte del alma del ser humano que llamamos alma sensible, la que tiene que ver con los sentidos, los sentimientos, y influye por pertenecer, digamos, al alma de los sentidos, de los órganos de los sentidos, más o menos a lo que nosotros llamamos pecados capitales. Todos los pecados capitales se puede decir que son consecuencia de la tentación de Lucifer. Y además, como esta, podemos decir que cuando uno deja de tener los pies en la tierra, como quien dice, hace castillos en el aire, mundos baladís, se imagina que va a ser presidente, que va a tener tal cosa con un poquito de esfuerzo, hace planes que no se pueden cumplir inmediatamente, son planes de castillo en el aire, mundos baladí. Es muy diferente pensar, bueno, yo mañana barro o mañana hago esta cosa, que sí sé que sí puedo hacerla, a pensar, no, ya de aquí a un año voy a ganar suficiente plata para comprar tal cosa, voy a comprar una tierra, voy a hacer un título tal, voy a ganarme un pasaje, lo que sea. Esas otras cosas son fantasías, porque uno puede planear con lo que sí realmente puede hacer, no con lo que todavía no se sabe que puede hacer. Puede desearlo y estar consciente de que es un deseo, pero no de tenerlo como objetivo, porque lo más probable es que no se cumpla, ¿sí? Porque hay muchas variables, por eso se llama castillo en el aire. Es gastar energía o emoción innecesaria. Y además uno tiene que vivir el presente, que es lo más importante. Cuando uno vive fantasías, eso es por Lucifer, ¿no? A veces en la etapa juvenil se enamoran de tal persona y se imaginan una vida amorosa con esa persona y pierden mucho tiempo y gastan mucha energía en eso. Eso es por Lucifer. O un joven que se imagina que va a tener la carrera profesional, se va a graduar y a los 5 años va a ser multimillonario. Eso es Lucifer. Cosas así son Lucifer. Y la principal característica para diferenciarlo de Arimán es que esos pecados son hacia uno mismo, ¿no? No involucra el mundo exterior. Ahora, muy diferente es los pecados o tentaciones de Arimán o Satanás. Satanás está arraigado en lo que nosotros llamamos alma racional, alma de la razón. Y allí por eso está en el ámbito del error o del pecado premeditado o del engaño y la mentira. Cada vez que uno dice una mentira, cada vez que uno hace mal a alguien ajeno a uno, ya sea una persona, un animal o el medio ambiente, es por Satanás. Es el pecado premeditado, Satanás. Hay en este momento hay otra jerarquía tentadora que hemos nombrado, se llama Asuras. Esos son más peligrosos porque están arraigados en lo que llamamos nosotros alma consciente. Eso es súper peligroso porque en el alma consciente es donde el yo está llevado a encontrar al yo superior. Pero si un ser tentador está allí, el ser humano corre mucho peligro. Tan es así que, para que se den cuenta del peligro que está corriendo la humanidad en este momento y en el futuro, es que cuando hay una caída, una metida de pata o un pecado por tentación de Lucifer, uno puede remediarlo porque las jerarquías buenas crearon lo que llamamos muerte, dolor, sufrimiento, ¿sí? Y enfermedad. Gracias a esas tres características, uno se frena en los placeres de los sentidos, ¿sí? Esa es la contra. Cuando uno comete un pecado, un error por la tentación de Satanás, también las jerarquías buenas crearon una contra, que es la famosa ley del karma. Entonces, cada vez que uno comete un error premeditado o no premeditado, pero comete un daño hacia alguien diferente a uno, ya sea una persona, animal o un medio ambiente, la misma ley del karma lo lleva a uno inconscientemente, conscientemente a remediarlo, ya sea en esta vida o en la que sigue, ¿no? Esa es la contra que se pudo crear para contrarrestar el mal creado por Satanás.
Mientras que el pecado que uno cometa por ser tentado por una asura, no hay contra alguna. Lo que uno pierde, lo pierde. Como está atacando directamente al yo, a la voluntad, no hay nada que hacer. Lo que uno ganó espiritualmente, lo pierde con un ataque de una asura. De mordisco a mordisco, estos asuras le están quitando la voluntad a uno. Y ese es el gran peligro. Y uno, ¿cómo se da cuenta en resumidas palabras cuando trabaja una asura? Cuando uno hace el mal pensando que está haciendo el bien. Ese es el resumidas cuentas. Cuando no hay cargo de conciencia. Muy bien, ese es el resumen, Vladimir. No sé si enredé más la situación o quedó claro, no sé si tengas alguna pregunta, comentario. Bien, no, está bien. El Arimán también está en la gente que se deja llevar por la ciencia, por el conocimiento, eso es de Arimán, ¿cierto? O sea, y Sí, el materialismo. depende de Vladimir. ¿Por qué digo depende? Porque más o menos hace digámoslo así, un siglo de pronto, un poquito menos, ya empezó a obrar los asuras en la humanidad. Se supone que desde antes, ¿no? Pero como la humanidad no avanza con, digamos, con del totazo, sino que no hay una línea, digamos, que divisoria exacta que de aquí para acá el ser humano empezó a desarrollar el alma consciente, no, sino que hay unos primeros individuos, seres humanos más adelantados que empiezan a desarrollar alma consciente y otros se demorarán más en en empezar a desarrollar alma consciente, entonces por eso no hay una fecha clara para decir, bueno, desde aquí empezó el hombre, el ser humano a desarrollar el alma consciente, ¿no? Pero podemos decir, para hablar rápidamente, que hace un siglo para acá ya el ser humano en promedio ya empezó a desarrollar el alma consciente. Entonces, ¿qué pasa, Vladimir? El materialismo, el amor a las ciencias, mientras que se sepa que, que está mal, cuando hay un cargo de conciencia, es de Arimán. Eso suena raro, pero lo que voy a decir es cierto. O sea, cuando alguien hace un mal a otra persona, al medio ambiente o algo malo, y tiene cargo de conciencia, puede ser que, que lo siga haciendo, pero sabe que está mal, eso es de Arimán. Pero cuando hace eso mismo que está mal y piensa que está bien, es una sura. Por ejemplo, el ateísmo apenas vino a empezar hace un siglo. Antes de un siglo para atrás nadie era ateo. ¿Sí o no? Eso es así, esa es como menos la realidad. Entonces, ¿qué pasó? Una asura empezó a invadir la academia, las filosofías, y muestran el ateísmo como algo positivo, como un avance para la civilización humana. Eso es una asura. Ese es el ejemplo, Vladimir. Entonces, el materialismo es de Arimán, cuando a uno le gusta el dinero, la plata, todas las cosas materiales, cosas así. Pero en el fondo sabe que no está tan bien, ¿no? Pero cuando lo hace pensando que es lo correcto, en el sentido de que no importa cómo gano la plata, así sea a costa de los demás, pero no importa que está bien, ese es una asura. Entonces, antes la gente era avariciosa, le gustaba la plata, tenía materialismo, estaba contaminado por Satanás, Arimán. Pero se ponía límites porque sabía que hacía daño si se pasaba, ¿no? Porque sabía que era malo. Ahora la corrupción está desbordada porque la gente no le importa. Incluso piensa que es bobo si no hace corrupción, si no robamos lo suficiente. Que digamos, si yo gané un puesto político, soy político, y no robo, es que soy bobo. La gente piensa así. Antes, si la gente robaba, sabía que estaba mal. Sabía que era materialismo, pero sabía que estaba mal en el fondo. Ahora como que es bobo no robar. Si uno tiene la posibilidad de sacar ventaja de las cosas. Si uno no cobra comisión, es bobo, ¿no? Ese es el problema, Vladimir. Cuando se contamina una sura en el materialismo, ya se desborda el materialismo porque no hay cargo de conciencia. Es como la idea, Vladimir. No sé si quedó Gracias, Santi. bien, bien, bien. O sea, los asuras son demasiado poderosos. Sí, Porque estaba pensando pues en el ámbito académico que hay más de un profesor pues que ya pues se considera un pensador avanzado, libre, y, por ejemplo miran con desdén cualquier expresiones, las expresiones que reconocen pues a un Jesucristo y ni se diga pues a una Virgen María. Eso es más asura según lo que te entendí, ¿sí? correcto. Eso es una Okay. asura. Y hay muchos asuras. Actualmente hay muchos. Fíjense,
en las polarizaciones políticas, no solamente en Colombia, en todos los países de Latinoamérica y del mundo hay polarizaciones políticas. Esas polarizaciones es porque hay asuras funcionando. Lo normal sería ver lo que les decía, ser uno tolerante, ver lo bueno de un contrincante o de un partido diferente y no pensar que todo es malo y que del mío todo es bueno. Eso es una asura. O cuando los feministas o los que son machistas, esos son asuras. Eso no puede haber esas polarizaciones. Y ver lo que es bueno, verlo como que es progresismo, eso es una asura. Ver eso tan malo como el aborto y ver lo bueno, eso es una asura. Ese es el problema. Y la gente piensa que está haciendo el bien, que está luchando por el bien y no se da cuenta que está haciendo mucho mal. Esos son los asuras. Gracias, Santi. Ok, muy bien. ¿Y en qué momento se metieron esas basuras? Desde que el ser humano empezó a desarrollar el alma consciente. No hay una línea recta para decir desde a partir de esta fecha empezó los asuras, no, porque la transición se hace en humanos de diferentes tiempos, ¿no? Los que están más avanzados empezaron a desarrollar el alma consciente antes que los que están menos avanzados. Entonces, casualmente, los que están más avanzados espiritualmente son los que pueden caer más fácilmente con los asuras. Casualmente, por eso hay que tener más cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado. Sí, porque los que Ah, son pues. más espirituales son los que pueden caer más fácilmente con los asuras, precisamente porque han desarrollado más el alma consciente. Y es por eso tan peligroso los asuras. Sí, porque ya no hay reversa. Ya no hay reversa. Lo que uno perdió por una asura es difícil, hay que volverlo a ganar. Prácticamente lo que perdió lo perdió. Tiene que volverlo a luchar, a ganar. Santi, ¿cómo así? ¿Pero sí se puede volver a ganar? Uy, porque yo ya estaba que... No, no, no. O sea, cuando uno crece espiritualmente, uno no se devuelve, ¿no? Pero con los asuras parece que sí. No tiremos la toalla, Katy. Pero no quiere Uy, decir, no, es que eso está muy desesperanzador. no, Pero Sí, vení, entonces le tocaría a uno como volver a hacer el mismo trabajo para volverlo sí, a ganar, exactamente, pero sí así se es. puede. Sí se puede, pero toca volver, o sea, no están, pues tú has dicho que no, Mm, Santi. no, 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 lo que Uy, dije, no, es que lo Santi. que dije es esto, que con los ataques de Lucifer y Arimán, uno no echa para atrás espiritualmente, ¿sí? Mientras que con los asuras, lo que pierde, lo pierde. Tendría que volverlo a ganar, tiene que volverlo a recorrer. Más difícil, claro. Porque el problema es que es que miren, les voy a decir algo. O sea, espérate, ¿qué pierde? ¿Como que una parte del alma o No, el pierde qué? crecimiento espiritual, la voluntad, el crecimiento espiritual. Venga, les digo, cuando uno cae en la tentación de Lucifer y Imán, afortunadamente uno no lo pierde porque por la enfermedad del dolor y el sufrimiento compensa con los ataques de Lucifer. Con el karma, los ataques de Satanás. Hasta allí llega. Y eso uno lo hace casi que automáticamente. Las mismas leyes espirituales hacen que uno lo compense. Por eso no hay como echar para atrás. Mientras que un ataque de los asuras, pónganle cuidado. No hay algo automático que inconscientemente las leyes de la naturaleza, las leyes divinas, lo obliguen a remediar. No, no. Entonces uno está en queda libre. Si uno mismo no pone freno y sigue adelante y recupera, va a seguir hundiéndose más. Ese es el problema. Tiene que darse cuenta rápido que está calle, que cayó con una asura. Si no se da cuenta de eso rápido, se va a hundir más. Ese es el problema. Pero si nadie conoce a los azules, estamos. Ese es el problema. Ese es un problema porque ni idea. Mire, No mire, tienen mire, ni mire, idea de mire nada. cómo está el problema de grave, que en todos los países de Latinoamérica hay una polaridad total y hay odios profundos, sin sentido. No solamente en política, sino en muchos aspectos. Eso Oye, no y ese tiene... vaivén de las extremas, ¿no? Sí, Extrema derecha, extrema izquierda, extrema derecha, exactamente. extrema izquierda. Y eso no debería ser así. Lo saludable, lo normal es tener tolerancia, pensar que posiblemente hay algo bueno en el otro, en la otra forma de ver el mundo, tratar de coger eso bueno que existe y de echar lo malo. Y también, uno suponer que uno está en algo que no todo es perfecto, puede tener algo bueno y puede tener algo malo. Por ejemplo,
Nosotros actualmente somos católicos, puedo decirlo, creo que sin equivocarme, somos católicos, pero no tenemos ningún problema en reconocer que esto está malo de la Iglesia Católica, esto, Nunca hemos dicho todo está bien de la Iglesia Católica. Al contrario, sabemos que hay mucho que corregir en la institución. No estamos ciegos ante eso. No somos fanáticos. En cambio, uno ve desafortunadamente muchos cristianos y sí están fanáticos con su pastor, con su iglesia, creen que es la única salvación, creen que sus pastores son santos, no ven la posibilidad a la otra alternativa y odian a la Virgen María. Eso es fanatismo. Poquitos, yo conozco poquitos cristianos que sí toleran a la Virgen María, incluso la respetan, pero son poquitos. Eso mismo debería verse en la política. Uno debe darse cuenta que no puede haber algo totalmente bueno o algo totalmente malo. Eso no es saludable, eso es una asura. Uno no puede caer en ese engaño de los asuras. Pero bueno, eso es cada cual verá. Bueno, muy bien. No sé si No, tengan pues algún comentario. me Dígate. diste esperanza, Santi. Por las aclaraciones. Ok, muy bien. Hay que Bueno, frenar la caída libre. hay que frenar la actividad libre porque Pero si no se sigue hundiendo. sí, pero entonces, como un ejemplo práctico, que a ver si entiendo un poquito más, Steiner porque lo ha dicho varias veces y yo se los he repetido. Bueno, no sé si lo hemos leído, pero yo se los he repetido muchas veces. Son tres condiciones para salvarse de los asuras. A ver si se acuerdan. Le voy a decir la primera. No ser fanático. Sí, no, pues sí, ese es el resumen, pero Steiner lo dice con tres condiciones, eso que tú dices, Francisca. La primera es libertad de pensamiento. La segunda, tolerancia social. Y la tercera, la que estamos haciendo, conocimiento del mundo espiritual. Esas son las tres características para uno liberarse de los asuras. Libertad de pensamiento, no dejarse llevar por lo que me dijo mi jefe o lo porque dijo el líder político, porque le dijo el líder de mi religión o porque le dijo el líder de mi grupo, no. Uno tiene que ser libre y pensar a ver si eso es cierto o no. No creer ciegamente en lo que digan. Eso es libertad de pensamiento. Número dos, tolerancia social. Uno tiene que tener tolerancia, no puede ser los otros porque piensan diferentes a mí, estar equivocados y ser mi enemigo. No puede ser eso. Eso es falta de tolerancia social. Y tercero, lo que estamos haciendo, conocimiento del mundo espiritual, saber que existen los luciferes, los Arimán y los Asuras. Eso es una defensa también. Esas son las tres características que yo les he repetido muchas veces. Bueno, no, que no suene a regaño porque no, ni me ha faltado, también tengo que aplicarlo yo, ¿no? No lo merecemos, no lo merecemos. No, no, a todos tenemos que aplicarlo. sí Tanto nos hizo agachar la cabeza. Tanto seguimos No, todos para repitiendo. todos, es para todos. Porque cada uno sabe qué es lo que tiene que mejorar, ¿no? sí, obvio. Bueno, muchas gracias a todos. Ya aquí me está saliendo la alarma de que ya se va a acabar el tiempo. Entonces me despido. Muchas gracias. Muchas Feliz noche para gracias. todos. Muy amable. Gracias, buenas Bueno, noches. feliz Gracias. noche. Chao. Que esté Descansen. bien. Noche, Chao, Chao. feliz cariños noche. para Chao. Buenas todos. noches. Buenas noches, que Chao. estén Y bien. que llamen, ¿no? Chao, pues bueno. Chao.